competitividad de las empresas canarias. Sin más demora, doy paso a Mónica Santana, que será quien presente la actividad. Y bueno, pasen una buena tarde y que les sea muy interesante el taller. Gracias. Gracias, Pilar, por haber impulsado desde el ITC el apoyo. Bueno, somos 18 por ahora. Si va llegando gente, bueno, hemos querido esperar un poquito justo para que los últimos puedan empezar con nosotros. Primero que nada, como hoy participo como ponente junto con Yaisa Santana, pero antes que empezar con la ponencia, nos gustaría pues presentarles rápidamente el Clúster Canarias de Excelencia Tecnológica, que junto con el Instituto Tecnológico es quien ha organizado también la actividad. El Clúster de Excelencia Tecnológica es regional, representa a todas las empresas del sector TIC, ¿no? de Canarias. Entonces, digamos que, como dice aquí, la unión hace la fuerza, ¿no? La intención del clúster es pues hacer fuerza, impulsar, es una asociación, ¿no? Y entonces, digamos que todos los que quieran, todas las empresas que quieran, pues pasar y pedir información y conocernos un poquito mejor, lo puede hacer, pero igualmente les queremos presentar, ¿no? Dentro del clúster de Canarias de Excelencia Tecnológica, para los miembros, tenemos incluso una nueva área dedicada para proyectos, ¿vale? Desde donde hemos proyectado estas actividades. Y como dato, lo que queremos contarles pues, es que tenemos un ámbito regional que trabajamos día a día con las empresas, sobre todo el sector TIC, y que es una asociación sin ánimo de lucro. Y a día de hoy pues, se nos han sumado este mes 7 empresas y ya somos 81, por aquí hay algunas de ellas nuevas, y bienvenidos, aprovechamos para dar la bienvenida. La misión y la visión del clúster, pues sobre todo promover y divulgar las tecnologías de la información y la comunicación como factor, sobre todo, de progreso económico social, sobre todo también por vía de la excelencia. El ámbito diario de trabajo de clúster es pues, empresarial, el de las asociaciones, trabajamos día a día con organismos públicos, con centros de investigación y con la sociedad en sí. Incluso lo que pretende el clúster es impulsar pues, la excelencia del sector canario hacia afuera, por eso también el factor de la proyección nacional e internacional. Los objetivos son claros, es potenciar las empresas TIC, sobre todo aquellas innovadoras, mejorar la competitividad del sector canario, ¿vale? De las empresas TIC del sector canario, y como decíamos antes, pues vender hacia afuera, ¿no? Que se note que somos buenos, ¿vale? Y bueno, por último, como actividades de clúster, pues no solo está la de pues, apoyar desde el área de proyectos a las empresas, sino pues hacer actividades formativas como esta de hoy, realizar estudios sobre las TIC de la sociedad, fomentar la colaboración entre las empresas del mismo clúster y fomentar también la excelencia tecnológica. Y invitarles pues que vengan, que nos escriban. Aquí hay sitio para todos, desde startup, microempresas, empresas en crecimiento consolidadas. Y bueno, como ven aquí, pueden visitar nuestra página web y lo leerían un poquito, o escribirnos un correo a proyectos@clusterset.com. Pero bueno, como última nota, decirles que el clúster, por lo pequeñito que pueda parecer, intenta trabajar bien y hacer las cosas con cariño, por lo que ha podido obtener varios sellos de calidad, ¿no? Como clúster. Y lo que les decía, proyectos@clusterset.com si quieren profundizar, pasar, visitar, lo que sea. Ahora mismo tenemos aquí como ponente número 1, yo sería la número 2, ¿vale? Yo soy Mónica Santana, pero les quiero presentar a Yaisa Santana, que bueno, no es casualidad, los apellidos son los mismos, somos hermanas gemelas,
Ella es mucho más TIC que yo, por eso yo me dedicaré en la segunda parte a la parte de visualización de datos, ¿vale? Y la parte, digamos, un poco más gráfica, ¿vale? Por eso luego les explicaré lo que les explicaré. Y aquí, bueno, pues Yaisa, todo tuyo. Y de nuevo a todos, gracias por venir. Son 2 horitas que esperamos sean amenas. Hemos previsto que las preguntas se hagan al final, pero bueno, que igualmente pueden ir lanzando preguntas por el chat y vamos viendo cómo dinamizamos todos y si quizás sea el caso incluso de responder a la marcha, ya lo dejamos en manos de Yaisa. Buenas tardes a todos, ¿qué tal están? Muchas gracias por la asistencia. Voy a compartir pantalla. Se ve, ¿verdad? Bueno, antes que nada quisiera agradecer esta invitación al Departamento de Innovación del Instituto Tecnológico de Canarias y a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Y bueno, ya como he dicho, muchas gracias a todos ustedes también por asistir. Espero que sea amena, eso se intenta, y un poco también dar pinceladas de qué es el Big Data, porque en 2 horas va a ser imposible, pero sí trasladar el conocimiento de las tecnologías que están vinculadas a ella y cómo las podemos aplicar en modelos empresariales. Bueno, esto es un poquito lo que vamos a ver. Les hablo de mí rápidamente. Yo soy, como ya Mónica dijo, Yaisa Santana Santana. Soy ingeniera de telecomunicaciones y los últimos años pues me he formado en diversas tecnologías habilitantes digitales, que por ejemplo son la ciencia de los datos, blockchain, IoT, entre otras, y actualmente ejerzo como científica de datos en la Fundación Universitaria de Las Palmas y también haciendo proyectos de datos y de desarrollo web como freelance. Esta frase es motivadora y es para que nadie se vaya corriendo de la charla, más bien es para transmitirles a todos que todos somos capaces de llevar a cabo un proyecto de datos, da igual a que nos dediquemos, el conocimiento que tengamos. Y bueno, esto fue una frase de la profesora de estadística del primer curso, gracias a ella yo creo que terminé la carrera. Muchas veces recordé esta frase y dice que el mejor ingeniero no es el que más sabe, sino el que menos miedo tiene. Es decir, hay que quitarse esas barreras del miedo, de que es una Big Data, que es de respeto. Todos podemos hacer desde un proyecto muy sencillo hasta el más complejo y eso es lo que intentamos transmitir en esta charla. Ahora les voy a hablar del universo de los datos. Como les he comentado, está el Big Data, pero alrededor del Big Data hay también otras tecnologías. Por ejemplo, está la inteligencia artificial, blockchain, IoT y redes de comunicación, que son muy importantes a la hora de hacer un proyecto de datos. El Big Data pues simplemente es muchos datos, un gran conjunto de datos que son tratados mediante procesos para poder extraer conclusiones. Más adelante veremos algún ejemplo. Y luego tenemos también la inteligencia artificial, que básicamente son algoritmos que nos ayudan a modelar grandes conjuntos de datos para la toma de decisiones. Tampoco nos asustemos porque no vamos a tener que estar programando durante un año, sino ya hay a disposición de muchas comunidades de código, pues ya código hecho en el que simplemente introducimos nuestro conjunto de datos, que puede ser un Excel, y podemos ahí extraer mucha inteligencia de negocio. Luego también tenemos la conocida red blockchain, que todos la asimilamos a las criptomonedas, pero tiene muchísimas aplicaciones para trazabilidad, para logística, etcétera. Incluso hasta hay gobiernos que ya la están aplicando en su estado. Y bueno, simplemente es un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red. Luego también veremos algún ejemplito para que veamos que ya incluso va a ser realidad, porque vamos a tener una identidad digital soberana desde la Unión Europea. Y luego también otras 2 tecnologías habilitantes digitales, pues sería el Internet de las Cosas, la famosa IoT, que simplemente es un conjunto de sensores, redes, plataformas, etcétera, que nos ayudan a monitorizar y automatizar eventos. Al fin y al cabo es la primera parte que luego nos sucede, por ejemplo, con el Big Data, y que podemos aplicar en empresa, en fabricación, etcétera. Y sin las redes de comunicación esto no sería posible. Y he hecho hincapié en las redes 5G, que aunque están en fase de expansión, pues nos van a dar una gran velocidad y baja latencia que va a ayudar a que, además de transmitir, pues se va a poder modelar
in situ, en tiempo real, y eso es muy potente. Les pongo una frasecita de, bueno, una reflexión de Oracle, que nos dice que con más de 7.000 millones de dispositivos de IoT conectados en la actualidad, los expertos prevén que este número aumentará hasta llegar a 10.000 millones en 2020 y a 22.000 millones en 2025. O sea que imagínense de lo rodeado que estamos de sensores. Ahora tenemos una pequeña crisis de sensores que a ver cómo, bueno, de microchip, a ver cómo lo solucionamos, pero esa es la previsión. También quería hablarles sobre el valor de los datos, cómo un dato pasa por distintas fases hasta lograr que nos dé una respuesta a un problema que queremos solucionar. Un dato, pues bueno, les pongo esta imagen, ¿no? Esto es como un matrix. Nosotros vemos muchos números, pero realmente ahí no podemos sacar conclusiones. De hecho, para que lo sepan, en un proyecto de datos, cuando lo realizamos, el 80% se dedica a extraer esos datos, buscar los datos, tratar los datos, para luego pasarlos por un modelo por ejemplo, de inteligencia artificial. Y ese 20% que vemos aquí como resto es lo que vemos como el modelado y luego la presentación de resultados, pero es el 80% lo que conlleva que dediquemos a ese proyecto de datos todos esos procesos GTL, que ya veremos más adelante de lo que se trata. Luego pasamos a una fase de modelado, que ya tenemos todos los datos que necesitamos, y nos van a ayudar a describir una realidad. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, vamos a tener un patrón de los datos, en el que además antes nos enfrentábamos a un modelo de tradicional intuitivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un conocimiento y sabemos que queremos extraer una conclusión de un problema que tenemos en nuestra empresa. Pues gracias a este modelo de los datos, que va a aprender de los datos que le dejemos, nos va a dar una conclusión más objetiva. Esto no quiere decir que la máquina es la que va a decidir. El humano siempre supervisa. O sea, el conocimiento de la persona siempre va a ser muy importante. Cuando tengamos ese modelado, ¿a qué nos va a ayudar? A tomar mejores decisiones. Los modelos nos ayudan a tomar esas mejores decisiones. Aquí vemos cómo un dato que está en la capa más baja, si los tratamos y los modelamos, nos va a dar una determinada información, que esa información, al analizarla a la persona, como les he dicho, el conocimiento de la persona sigue siendo importante y sigue teniendo que estar ahí, nos va a dar un conocimiento que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y por último, pues, ¿qué conseguiremos con esas mejores decisiones? Conseguir nuestros objetivos, que ayudará, pues, a seguir nuestros objetivos marcados, que podría ser mejorar nuestras ganancias, evitar pérdidas, conocer a nuestros clientes. Totalmente lo que nos va a ayudar es a ser el ganador en la empresa. Luego también quería comentar un poquito los tipos de estructuras de datos que hay, y son básicamente tres. Los más conocidos están los datos estructurados, también llamados como SQL, que son los datos que se alojan en estructuras ya definidas. Es un dato que yo voy a encontrar muy fácilmente, por ejemplo, un Excel. Yo quiero saber cuánto pesa Natalia. Voy a encontrarlo en la fila 4, en la columna peso, y sé que pesa 75. Es un dato, como ya decimos, que lo vamos a obtener muy fácilmente. Luego tenemos los datos semiestructurados, que son datos que no los podemos obtener tan fácilmente, pero explorando la estructura del fichero podremos acceder a ellos. Por ejemplo, aquí vemos un objeto que se llama marcador y que tiene distintas propiedades. No nos asustemos porque no hace falta que sepamos, esto es en concreto el lenguaje de JSON, y no hace falta que sepamos JSON. Luego lo veremos con la compañera Mónica, como un Excel incluso se puede traducir a un JSON. ¿Vale? Entonces la pregunta que me surge es, ¿para mi proyecto de datos o mi empresa tiene la capacidad de generar este tipo de datos? Si no tenemos la materia prima, no podemos hacer el proyecto, y como ya hemos dicho, un 80% se va a dedicar a los datos. Entonces es importante que nos hagamos estas preguntas, y si no los tenemos, empezar su búsqueda y ver cómo los encontramos. También veremos que hay muchas fórmulas. Y por último están los datos no estructurados, que son llamados también los no SQL. No tienen una estructura predefinida. Pongo dos ejemplos muy cotidianos, por ejemplo, nuestras redes sociales. Ahí vemos cómo hay una persona en cada nodo, y eso puede ser un amigo nuestro que tengamos en nuestra red, o en el LinkedIn algún compañero de profesión. Son relaciones que no tienen una estructura predefinida, dependerá de cómo funciona esa red.
O por ejemplo un fichero de texto. No sabemos a priori qué contenido tiene, tenemos que explorarlo. Estos documentos que no son estructurados también se pueden leer mediante herramientas y repito, no hace falta ser un gran programador, hay muchas herramientas a disposición ya definidas que podemos, por ejemplo, extraer de redes sociales o de un documento, pues comentarios de nuestros clientes, comentarios sobre productos o finalmente les enseñaré un ejemplo, cómo se ha creado un orientador virtual que a través de ofertas de empleo que son analizadas te dice en función de tu currículum qué te hace falta y qué no tienes, y qué tienes, perdón, de una determinada ocupación profesional. De manera objetiva, no subjetiva. Ahora veremos los tipos de análisis de datos. Esto lleva mucho tiempo, podemos estar meses hablando de los análisis, de tipos de modelado y demás. Solamente les voy a comentar los tres que están en nuestras vidas cotidianas y para que lo sepan que es muy útil y que se aplica a diario. He puesto varios ejemplos relacionados con el COVID. La primera es el análisis descriptivo. ¿Vale? Esto es la estadística de toda la vida. ¿Y a qué nos ayuda? A conocer nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, yo no sé si alguno tuvo la curiosidad cuando surgió toda la pandemia, el gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Salud, publicaba unos informes casi diarios en el que daban pues, datos sobre cómo iba evolucionando la pandemia. Seguro que a todos nos surgió la curiosidad de saber, oye, la edad que tengo yo, qué probabilidades tengo de enfermar, qué probabilidades tengo de fallecer. Y bueno, lo que esta gráfica, por ejemplo, vemos aquí a la izquierda, nos daba la información de la situación de salud de los enfermos COVID por edad y por sexo. Entonces, mi caso, ¿no? Mujer de 36 años, digo, bueno, ¿qué probabilidades tengo de no estar hospitalizada por tener COVID? Entonces, aquí vemos que esto es un diagrama de caja y es simétrico. ¿Vale? Entonces, simétrico significa que la rayita de en medio, que es el cuartil cuartil de en medio, nos dice que estos datos son simétricos. ¿Y por qué necesito yo saber esto? Porque yo le puedo decir al usuario, a través de la media, porque son datos simétricos, oye, pues tienes una probabilidad de no ser hospitalizado si tienes alrededor de 40 años. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las personas que fallecieron con el COVID? Pues que vemos que son asimétricos, vemos que ya la rayita del medio no es tan simétrica como en el caso de los no hospitalizados, y eso quiere decir que si yo le doy al usuario la media, no le estoy dando un dato real. Si yo hago la media de todos esos valores, no le voy a decir el dato real, tendré que usar la mediana, porque son datos asimétricos. Para eso nos sirve el análisis descriptivo, ¿vale? Y es, como ya les he comentado, son datos estadísticos media, mediana, varianza, que nos puede dar una respuesta más certera de la realidad que nos rodea, porque es lo que siempre queremos. Una realidad tan caótica, dar una respuesta lo más real que se pueda. Luego hablamos también del análisis inferencial, en el que obtenemos respuestas a través de una muestra representativa. Y otra vez he puesto un ejemplo del COVID. Todos a lo mejor se acordarán del estudio de cero prevalencia que se hizo. Se cogió una muestra representativa de la población española para poder intentar predecir cuánta gente había pasado el COVID. No tenemos ni tiempo, ni medios, ni dinero para hacerle un test a todos los ciudadanos españoles, pero sí se cogió una muestra y se decidió que en un nivel de confianza, que son fórmulas que están establecidas, pues que un 5% de los españoles tenían indicios de haber pasado por el COVID. O sea, vuelvo y repito, son cosas que nos hace falta y podemos aplicar muy fácilmente. Te puse Sí, que sí, ¿verdad? cariño. Luego tenemos también el análisis predictivo, y he puesto aquí una imagen para hablar de los dos más conocidos, que es el aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. ¿Esto qué quiere decir? Que un modelo que nos diga un análisis predictivo va a aprender a través de un conjunto de datos, un Excel, por ejemplo, que yo le doy y le digo, aprende de estos datos. Si es supervisado, significa que esos datos están categorizados, catalogados. Por ejemplo, yo le doy un fichero con datos médicos de unos análisis de sangre y le digo, este paciente es diabético y este no lo es. Entonces el modelo aprende a que quién es diabético o quién podría ser diabético y quién no.
¿Para qué me sirve? Para que luego yo, dentro de un mes, me viene un paciente, me da la analítica, y yo ya le puedo decir, oye, tienes indicios, tienes predisposición a sufrir diabetes según este análisis de sangre. Entonces, son modelos muy potentes porque, volvamos a decir que siempre está el criterio del humano, pero toda esa automatización, toda esa información que subjetiva puede a veces pues, darnos una respuesta que no es la certera. Y aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Este GIF animado, que lo que me daría pues, es en este momento, cuando están en columna, pues si yo le introduzco un dato me diría, oye, pues en este caso son animales, este animal es una oveja porque yo he aprendido a detectar ovejas. Y en el caso de aprendizaje no supervisado, pues le doy también un conjunto de datos, pero yo no le digo qué es. Por ejemplo, le doy un conjunto de datos de clientes. Y yo le digo, oye, yo no conozco a mis clientes, pero quiero que me los agrupes en 2 grupos. Bueno, en este caso, te voy a pasar un conjunto de animales, agrúpamelos en 2 grupos. Y el modelo, pues ha aprendido pues, a decirme, oye, pues te voy a detectar cuando me pases un animal, quién es un ave, que es un ave y que es un cuadrúpedo, en este caso, dos circulitos que me va a detectar cuál es uno y cuál es otro. Casos de uso muy comunes, pues para la previsión, para la demanda de productos o para la predicción de fallos de maquinaria. Volvemos a hablar de IoT. Tengo una empresa de fabricación y tengo unos determinados sensores en mi maquinaria y yo estoy empezando a detectar en determinados puntos de mi maquinaria pues qué está funcionando y qué no. Si yo tengo un modelo que ya me predice si esa máquina se va a romper o no, puedo hacer una previsión, o sea, una reparación preventiva y no paliativa. O sea, estoy ahorrando también en maquinaria. Ese sería un ejemplo. O también, pues, como les he comentado, un perfil de cliente. Les comento del COVID-19 porque es un cisne negro. ¿Qué quiere decir? Yo hago un modelado, pero ese modelado quizás no, seguramente no me sirve para toda la vida. ¿Por qué? Porque los modelos representan realidades. ¿Qué pasó cuando llegó el COVID? Que todos creíamos que íbamos a seguir así siempre, toda la vida, y se rompieron muchos esquemas, se rompieron muchas realidades, y esos modelos ya no responden a las preguntas que nosotros queremos resolver. Por eso siempre hay que estar pendiente de auditar esos modelos y ver si se siguen respondiendo a las preguntas que estamos buscando. Pasamos a la parte de sistemas de información. Como les comenté antes, sin materia prima no hay proyecto de datos. Yo puedo tener una idea muy buena, puedo tener las cosas claras, pero si no tengo datos, no tengo nada. Y si no tengo cómo guardar los datos, obtener los datos, tampoco tengo nada. Entonces, aquí hablo de 4 tips, ¿vale? De 4 preguntas que nos deberíamos hacer para saber si puedo llevar a cabo el proyecto y si no, ponerlo en marcha. ¿Tengo un sistema para almacenar la información? La primera pregunta, bueno, la primera cuestión a resolver es que tengo que recopilar los datos. Puedo hacerlo de muchas formas, a través de un formulario web que tengo en mi página, pues, o tengo un CRM en mi empresa, o he conseguido recopilar archivos, o tengo sensores en mi empresa. Entonces, si no los tengo y puedo obtenerlos del exterior, luego les comentaré un poquito qué es una API, pues también podemos recurrir a fuentes externas. Si no la tengo, la puedo pedir. Luego, tenemos también que respondernos a la pregunta de si tenemos un modelo de datos correcto para almacenar esa información que estamos captando. Y las preguntas más importantes es, ¿qué necesito guardar? Esos campos relevantes que vemos. ¿Necesito un histórico? Pues a lo mejor me interesa ver cómo mi cliente va cambiando en el comportamiento de mi web o mis compras online. O también me interesa saber y auditar esos datos, pues quién los modifica, cuándo se hizo, etc. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo los vamos a guardar? ¿En dónde los vamos a guardar? Porque a lo mejor si soy autónomo, no me voy a montar un servidor, no me voy a pagar un almacenamiento en nube y computación que es más caro, a lo mejor me hace falta un Excel, que en un Excel también se puede hacer, y como ya dije, es un ejemplo de los más sencillos para hacer un proyecto de datos. O a lo mejor soy una empresa y sí necesito pues desplegar servidores para almacenarlo. O incluso decir, oye, pues me merece la pena pagarle a Google, pagarle a Azure, pues un almacenamiento y una computación en la nube porque es más barato que comprar servidores y pagar un mantenimiento. Todo eso hay que estudiarlo. Y la última cuestión es
el sistema es escalable, porque quizás yo me gasto un dinero, invierto, pero luego necesito que mi negocio crece y necesito más almacenamiento. Entonces, yo lo que recomiendo es que hay empresas muy buenas para este tipo de cuestiones, que se dedican a transformación digital, a sistemas de la información, recurrir a ellos y hacer una buena inversión, porque estamos en explosión de toda la información y es necesario todo esto. Y bueno, la última cuestión es que a estos datos, y esto es indudable, pues hay que aplicarles normas de seguridad, de protección de datos, etc. Todo eso también va de la mano. Como les comenté, los cinco puntos que vimos al principio de las tecnologías habilitadoras digitales, quería ponerles algunos ejemplos muy prácticos, sobre todo las menos, todas las conocemos, pero igual estamos predispuestos, ¿no?, a pensar, por ejemplo, que el blockchain es solo para el Bitcoin, o que el IoT no nos va a llegar a nuestras vidas tampoco de manera tan inmediata. Y bueno, y el blockchain, como ya les dije, se aplica en muchísimos ejemplos, y quería simplemente comentarles las 7 bondades, ¿no?, que tienen estas redes, este tipo de redes, y es que hay una copia en cada nodo del registro digital. Como si traducimos, es cadena de bloques, que significa que la información se va almacenando y de manera descentralizada. Están repartidos en cualquier zona geográfica, lo cual es también muy positivo. No tenemos un cuarto con servidores que si llueve o se quema, pues perdemos toda esa información. Es más seguro, ya que está cifrado y no permite que esa manipulación, que esa cadena de bloques se manipule. Y además siempre hay algoritmos de consenso que permiten tomar decisiones. Los registros están distribuidos, así que la computación es incluso mucho más rápida, y además hay contratos que se llaman smart contracts, y al final es código que nos permite hacer prácticamente lo que queramos con ese tipo de redes, y además hay menos intermediarios. Como les comenté al principio de la presentación, uno de los ejemplos que ya está, si no está ya, va a estar muy en breve, es el caso de uso de la EPSI, que es de la Unión Europea, que nos permite notarizar documentos. Nos permite que las titulaciones y certificados universitarios sean válidos en toda la comunidad europea, que ya no tenemos el problema de las convalidaciones y demás. Además tenemos una identidad digital soberana muy importante, porque tú eres el propietario de tus datos, tú decides qué compartir, con qué compartir, ¿vale? Y luego también que nos permite un intercambio de datos de confianza. Bueno, esto es simplemente, se los he puesto para que vean la difusión que ya se le está dando. Y luego, por ejemplo, el Internet de las Cosas nos brinda muchas oportunidades en diversos campos. Si ya nos dedicamos a ello o nos queremos meter en este mundo, hay muchísimo campo abierto. En el caso para estudiar los casos de uso, son proyectos muy específicos, y no puede venirse abajo un proyecto que haya mucho dinero atrás por no estudiarlo bien, no dimensionarlo bien. También hay que diseñar sensores a medida o coger el del mercado el que se ajusta a nuestro caso de uso. Es muy necesario también las redes de comunicación, como les dije, dependerá del caso, pues podemos tener redes Bluetooth, redes Wi-Fi, de corto alcance, largo alcance, la 5G. ¿Y por qué hablamos de IoT? Porque ahora viene otra vez el Big Data, las plataformas de IoT. Todos esos datos que estamos recogiendo de manera masiva se explotan también. Incluso, pues, se hacen modelos de predicción, pues, con esos datos recogidos, como comentamos antes. Estoy recogiendo mis datos de mi fábrica y voy aprendiendo de esos datos y voy mejorando mi empresa. Esto es un caso de uso también de IoT, y es en el que en la logística los paquetes tienen una etiqueta inteligente. Vemos aquí cómo se activa, y una vez la activa, la trazabilidad de ese paquete se sigue por todo el trayecto hasta llegar hasta el usuario final. Se detecta temperatura, golpes, trayectos, etc. Incluso hay un panel de control
que me dice qué le ha pasado al paquete en todo momento, dónde está y si llega a su destino final. Rápidamente les hablaré de las tecnologías y recursos que yo en los años que llevo, pues para mí han sido los más útiles. Como les he comentado, los lenguajes de programación no son necesarios, pero anímense a que se quiera animar, porque estos dos, en concreto Python, son lenguajes de programación muy sencillos. Conozco personas que son biólogas, matemáticas, que no tienen nada que ver quizás con la programación, y la verdad es que les encanta y resuelven muchas preguntas que resuelven los objetivos de su entidad. Como les había dicho antes, ¿tengo los datos para mi proyecto? ¿Sí o no? Si no los tengo o si los necesito aparte de los que yo ya tengo, existen las APIs que nos permiten obtener datos a través de proveedores de datos. Y estas APIs tienen unas peculiaridades, cada una tendrá la suya, y tendremos que establecer con ese proveedor si es de pago o no es de pago, acuerdos, porque hay veces que tú recopilas los datos y tienes que decirle cómo los vas a explotar. Normalmente no suele haber problema, por eso existe la API. Entonces todas estas cositas hay que tenerlas en cuenta a la hora de atacar pues, un proveedor de datos. Los procesos ETL son aquellos procesos que suceden en ese 80% que hacíamos al principio de referencia, y es lo de extracción, transformación y carga. ¿Vale? Son procesos que al final lo que nos limpia, nos normaliza lo que haga falta, esos datos, para que el modelo trabaje lo mejor que se pueda. Luego tenemos el web scraping, esto es escarbar la web. ¿Vale? Se hace de manera automática y programada y accede a determinadas web. Por ejemplo, yo tengo una competencia y tiene 3000 productos y quiero obtener todos los datos de sus productos para hacer un estudio de competencia. Puedo hacerlo de manera manual con una persona y que lo copie 3000 veces, ¿no? En cada página esa información. O en cambio puedo hacerme un robot que acceda a esa página y que vaya recopilando esa información de manera automática donde yo le digo. Para eso hay que estudiar la estructura HTML de la página, luego veremos un ejemplo rápido. Luego tenemos el text mining, que simplemente es la explotación de datos de texto. También veremos un ejemplo y es muy útil, hay muchas librerías, no tiene mayor complicación, pero sí es verdad que siempre el texto igual va de la mano del procesamiento del lenguaje natural que tenemos aquí. Y también hay muchas herramientas, como por ejemplo esta Apiculture, que a mí me parece muy útil, pues para todo ese procesamiento del lenguaje, pues por ejemplo un análisis sintáctico morfológico, una selección nominal, detección de palabras, lo que quiera. Luego tampoco nos podemos olvidar de las bases de datos, ¿vale? Las tradicionales, que las que hablamos al principio, de la SQL por ejemplo, y las de las no SQL, dependiendo del proyecto, pues ya estudiaremos si cogemos una de pago o no de pago, la escalabilidad que me permite, etc. Luego tenemos también los grafos, que los vimos, que eran de la parte de los datos no SQL y que pues, se asocian siempre a redes sociales, en fin, a datos relacionados. Aquí abajo he puesto pues nada, unos iconos, ¿no? Aquí todos conocimos el radar COVID, que funciona de esa manera a través de grafos. Y bueno, vemos esta SE, que es la librería que yo uso para hacer el web scraping, que es de Python. Y otras tecnologías también que he usado y veo muy útiles, como ya hemos hablado, Machine Learning, el aprendizaje automático que vimos, el supervisado y no supervisado. Luego tenemos los bots, que son los asistentes virtuales, cuando nos metemos en una página web y hay un chat que nos va respondiendo en función de lo que vamos preguntando, y eso pues responde porque tiene una base del conocimiento. Se va aprendiendo y a responder en función de cómo nosotros también le indiquemos. Tenemos las redes neuronales, que pues por ejemplo podremos tener un algoritmo que nos ayude a clasificar fotos, o también es muy importante la automatización de procesos. ¿Por qué? Porque en estos proyectos de datos, y si los queremos integrar en la empresa, pues normalmente al final pues se liga a muchos procesos internos en la empresa. Si depende de una persona es muy complicado, o sea, siempre habrá ya un error humano o
que nos podamos despistar. Entonces, siempre que se automatice todo esto, va a ser muchísimo mejor. Luego tenemos los sistemas de recomendación, que hay muchos tipos. Está, por ejemplo, ítem, que recomienda cosa que se parece a cosa, o usuario que se parece a usuario. Y un ejemplo claro es lo que hace, por ejemplo, pues los e-commerce, ¿no? Amazon, que vas a comprar algo y él te recomienda productos que se compran con ese producto, o productos que compraron otras personas que compraron lo que estás mirando. Entonces, un poco, pues ver las necesidades que tengas y aplicar un sistema de recomendación u otro. Los sistemas de alerta ya lo vimos antes, en el ejemplo de IoT que les he puesto de la etiqueta inteligente. Y, por ejemplo, también los análisis de sentimiento para campañas electorales, campañas de servicios, conocer tus usuarios, tus clientes, lo que quieras. Luego tenemos el procesamiento de datos distribuidos, esto es también lo que llamamos Big Data, ¿no? Todos esos datos que van entrando y se procesan de manera distribuida y paralela para yo obtener luego los datos y pasarlos por un modelo o lo que necesita hacer. Y vuelvo a hablar del cloud computing, del cloud computación en la nube, que dependiendo de lo que necesitemos, pues siempre convendrá mejor un proveedor u otro. Y el último punto, que es el desarrollo full stack, se refiere a la parte de la interfaz gráfica. Si yo además tengo el poder de tener datos, modelarlo, obtener respuestas, y encima se lo muestro al usuario como él quiere y obtiene de ahí sus inquietudes, pues sería muchísimo mejor. Aquí les nombro TextBlock, que son librerías de Python que he usado para análisis de sentimiento, o Spark, que es para el procesamiento de datos distribuidos. Les quería comentar las fases del proyecto de un proyecto de datos porque difiere un poquito de un proyecto normal. Porque tiene 5 fases, grandes fases. La primera es muy importante, conocimiento del negocio. Tengo que saber bien claro qué es lo que quiero conseguir. No por ser aplicar Big Data o inteligencia artificial voy a ser una empresa innovadora y ya tengo el problema resuelto. No, hay que saber qué necesito responder y realmente necesito todas estas tecnologías, aplicarlas. La siguiente fase es la adquisición y comprensión de los datos, lo que hemos venido viendo todo este rato. Necesito obtenerlos, entenderlos, para luego pasarlo a la tercera fase, que sería la parte del modelado. Una vez que tenemos el modelo, podemos implementarlo en todo nuestro sistema de información y en nuestra cadena de proceso, lo que necesitemos. ¿Para qué? Pues como decía, oye, que el cliente ya usa la herramienta y además le voy a presentar los resultados como él quiere, como él lo necesita, que será la segunda parte de esta charla que Mónica nos ayudará a entender. Y les quería poner algunos ejemplos prácticos, que de ellos muy sencillos y que podemos aplicar y se pueden intentar, como les puse también en la primera diapositiva, no tengan miedo. Esto se trata de ensayo y error y seguro que algo saca. El web scraping ya les expliqué, sería, por ejemplo, podemos atacar a páginas de social media, a buscadores o una página de investigación o mi competencia, y entonces detectar en qué zonas de esa web está la información y entonces exploramos el programita y me va accediendo esa información y me genera el fichero. Importante, pues si vamos a hacer esto siempre hay que revisar qué nos permite la página scrapear y qué no. Vale, y esto lo sabremos poniendo la URL /robots.txt y ahí suelen estar las normas de web scraping, ¿vale? Y nos dice qué partes de la web se puede recopilar y cuáles no. Este es otro ejemplo de un sistema de geoposicionamiento. Por ejemplo, yo quiero ver, situar en este caso, ¿no?, en los trabajadores, o sea, los candidatos a una determinada oferta de empleo. O, por ejemplo, tengo una ruta de logística y quiero visualizar pues, los pedidos que tengo que entregar hoy pues, para hacer la mejor ruta. Tenemos esta herramienta que se llama OpenStreetMaps y si no ha cambiado, pues tiene hasta 50.000 llamadas gratuitas. ¿Vale? Hay muchísima bibliografía y se puede acceder e intentar cualquier ejemplo que logremos, que cuando vienen los resultados, la verdad que es muy gratificante.
Otro ejemplo de análisis de sentimiento, con librerías de Flume, de AI5. Aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de... Se cogía el 10% de la red de Twitter y entonces se hacía un estudio de cómo estaba el mundo en ese momento, ¿no? Entonces, evidentemente, no es lo mismo que testees, ¿no? Cómo está la red de Twitter en un partido de un mundial de España que gana al día que se genera el estado de alarma. Pero sí nos puede incluso, si somos más específicos, pues a saber qué se habla de nuestra empresa, pues, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Qué podemos hacer también? Pues, oye, pues voy a estudiar los trending topics pues, para orientar mis campañas de marketing. Quiero saber qué se está llevando de moda, de qué se está hablando, pues para yo orientar mis productos, mis campañas, etc. Esto también lo podemos hacer pues con librerías de Python, con millones de ejemplos que hay en internet, porque digo millones porque aquí hay muchísimos. Y si no, pues siempre con paciencia pues se va aprendiendo, pero son ejemplos que son muy sencillos, que nos pueden dar muchas pistas. Quería ponerles este ejemplo, que es el que les hablaba al principio de la herramienta que trataba las ofertas de empleo. Entonces, básicamente, pues les voy a poner el vídeo. Vale, entonces yo relleno mi currículum. Esto es una herramienta que es gratuita para los usuarios de la Fundación Universitaria. Tú cumplimentas tu currículum, pones todas las capacidades que tienes, tu experiencia y demás. Y la herramienta del sistema que se ha desarrollado es capaz de desglosar de tu currículum a través de un diccionario de empleo que se elaboró también a través de tratamiento de texto, pues todas esas palabras que son importantes y que aparecen en el mercado laboral. Y luego tú puedes decir, oye, pues mira, me faltó esta palabra porque no he detectado que está ahí, me voy al currículum y lo modifico. Entonces, esta herramienta lo que trata es ser tu orientador virtual de manera objetiva y tratando toda esa información te va a decir que si, por ejemplo, quieres ser técnico TIC, pues en función de tu currículum, qué tienes y qué no tienes. Incluso tu grado de empleabilidad. En mi caso, si quiero ser técnico TIC, pues estas son todas las ocupaciones que yo tendría de esa profesión, pues lenguaje web, desarrollo ágil, estoy viendo por ahí también Python, vale, todo eso me lo ha detectado, porque se ha tratado todas esas ofertas de empleo que han sido categorizadas y se sabe qué se pide. El grado de empleabilidad es un 38% y me dice aquí que me falta todo esto que tienen mis competidores y que yo no tengo, y que pide la ocupación, y digo, oye, pues si yo quiero estas competencias, ¿cómo mejora mi empleabilidad en el mercado laboral? Tanto que necesitamos mejorar ese desempleo juvenil. Pues vemos cómo he conseguido mejorar un 10% mi empleabilidad. Y detrás de todo esto, pues hay tratamiento de texto, API, algún modelado, etc. Entonces, por eso les digo que lo que necesiten simplemente investigar, tenerlo claro y ver todas las herramientas que están a nuestra disposición, que son múltiples. Y bueno, ya les doy paso a la compañera Mónica para que nos pueda contar un poquito sobre la parte de visualización de datos, lo más divertido. Yo fui la parte teórica y espero les haya gustado. Bueno, creo que vamos muy bien de tiempo, así que quizás si se anima, si alguien tiene dudas, se anima a preguntar, puede abrir el micrófono, puede escribir en el chat y si no, puede esperar al final. A ver, ¿qué pasa por aquí? Nadie abre el micro, entonces quiere decir que quedó todo súper claro. Vale. De todas maneras, pueden usar el chat y muy bien explicado, dice Mario, gracias. Vale, pues bueno, ahora digamos que voy yo, como dice ella, con la parte divertida, pero yo no sé tanto de datos como Yaisa, ¿vale? Yo vengo un poco para la parte, ¿no? Digamos pues, de los dibujitos, como digo yo siempre. Ah, mira, tenemos a gente de Buenos Aires, wow, muy bien. Bueno, pues yo también voy a compartirles pantalla. Les haremos llegar
material a los correos a los que ustedes se han inscrito. Y de todas maneras, eso, cualquier pregunta pueden en cualquier momento pues lanzarlo. Vale. Allá vamos. Bueno, pues me presento de nuevo, pero un poquito más en profundidad. Quizás puede confundir un poco hoy que vengo en representación del clúster, pero también les hablo de Bereber, porque en verdad yo colaboro con el clúster como técnico de innovación, pero mi formación como tal cual empezó pues por arquitectura, siguió en Italia donde viví 11 años pues como diseñadora gráfica multimedia y ya luego acabé en el mundo de la innovación y por eso pues ando por estos lares, ¿no? Igualmente, bueno, como soy freelance, como Yaisa también a ratos, pues aquí estoy representando Bereber también. Mi colaboración en el día de hoy, tanto por el clúster como por Bereber, es eso, ¿no? Aportar la parte, digamos, un poco más de diseño, de gráfico, para lo que es al final el impacto que pueda tener visual, ¿no? De esa visualización de datos, pero incluso hasta un paso previo que es aquel de interpretar los datos, como decía antes Yaisa, ¿no? Hay un 20%, que no es nada comparado con el 80%, ¿no? Que cuesta decidir qué datos son los importantes, tratarlos, elaborarlos, filtrarlos y todo lo que Yaisa nos ha contado. Bueno, pues al final queda visualizarlo y no solo visualizarlo, sino, como decíamos, que queden bien, ¿no? Porque a veces esos datos no se quedan en nuestro escritorio, sino se generan informes o comunicados que al final tienen que parar, ¿no? A alguien para que los lea. Y cuando digo parar, me refiero a toda esta información con la que estamos luchando día a día, ¿no? Y toda esa lluvia de información que nos cae, pues tiene que impactar, ¿no? O sea, como dice aquí, una imagen vale más que 1000 palabras. La visualización de datos como representación gráfica tiene dos partes importantes, ¿no? Que una es, pues, una parte de ese análisis viene también a partir de una imagen, pero también la de comunicar algo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí sabemos que si yo les digo a ustedes que aquí dentro hay colores, pues se tienen que detener mucho tiempo, ¿no? A jugar, ¿no? A encontrar estos colores. Pero quizás si les ayudara un poquito más ¿no? Y empezáramos a visualizar esos colores, a lo mejor ya empiezan a ser un poquito más interpretables. Pero, ¿qué pasaría si llegáramos a una visualización óptima, ¿no? De esos colores? Pues esto, que al final una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Tú puedes estar días, horas viendo datos que quizás no llegas a imaginar todo lo que estás viendo y menos a tomar decisiones en base a eso que estás mirando. Hay muchísimas maneras de visualizar datos, ¿vale? Tenemos tablas, grafos, ya se nos estuvo hablando de los grafos antes. Tenemos mapas, gráficos, infografías, cuadros de mando, y iremos viendo poquito a poco cada uno de ellos, pero si tuviéramos que poner digamos, un primer pie, ¿no? En lo que fuera la historia de la visualización de datos, pues me gustaría hablarles un poquito de Jacques Bertin, que fue quien en 1967 probó una base teórica, ¿no? Creó esa base teórica sobre la visualización de la información, que al final pues, son un dato. Él proponía, pues, digamos, tres formas de representar la información, que era a través lo tenemos en columnas, ¿no? A través de puntos, lo tenemos a través de líneas y lo tenemos a través de áreas, pero igualmente
él proponía 7 maneras, ¿no? Que era pues la forma, el tamaño, el color, el valor, la intensidad y la textura. Y en base a todo eso, pues se podría crear una serie de códigos, ¿no? Para representar la información. Aquí tenemos un poquito más, ¿no? Un ejemplo un poquito más detallado sobre lo que son las variables, las 7 variables de los puntos, las líneas y las áreas, con las que pues podríamos combinar y crear pues toda la base de la visualización de datos. Como decíamos antes, y aquí les voy a invitar a que saquen un papelito y, y rayen un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos estar horas, ¿no? Mirando datos y no saber lo que estamos viendo y no darle forma y no concluir en nada. Entonces, les voy a dar un minutito todos y les voy a pedir que por favor lo hagan. Intenten representar estos datos, esta tabla, en la que tenemos pues 5 columnas, 5 ítems, que son cosas, ¿vale? Que durante el 2018, 2019 y 2020 tomaron 3 valores distintos, con lo cual tenemos 3 filas y 5 columnas. Voy a quitar la cámara y el sonido durante un minutito. Aquí empezó a rayar y todo. Bueno, yo tengo el mío, mi tabla. Bueno, esto era una bromita, ¿no? Era para decirle, ¿alguien de ustedes consiguió hacerlo o no hacerlo? Alguien por el chat que diga o que abra el micrófono y diga, ah, eso lo hice en un momento. O mira, todavía no me ha salido. A ver, alguien por aquí, o por lo menos que eso lo haya podido imaginar y lo haya visto claro. Hola, soy Mario. Yo en principio hice la típica gráfica esta de, es que no sé cómo se dice en español, el line chart, la línea, es una gráfica 2D donde tú representas básicamente en 2 dimensiones todos los posibles valores. Es que no sé cómo decirla Sí, en el español. En inglés vale, line chart, pero no sé cómo es en español. vale, se parece algo a esto. Correcto, sí. Vale. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? El ítem 1, 2. Gracias, Mario. Mario dijiste, ¿no? Sí, Mario. Gracias, Mario. ¿Y de Ok. dónde nos hablas? Ahora mismo de Valencia, pero estudié en Gran Canaria. De hecho, el Instituto Tecnológico Canario y todas estas entidades las conozco bastante bien. Bueno, pues Así que cuando estoy quieras bien. volver. Vale, Juan Pedro dice, aquí sigue un diagrama de barras. Bueno, pues aquí tenemos un diagrama de barras acumulados, ¿no? En el que pues ese mismo valor durante, bueno, pues fueron cogiendo, como decíamos, ¿no? En cada año, 18, 19 y 20, aquí vemos 1, 2, 3, pues fueron cambiando. Igualmente, habrán visto millones de tipos de gráficos de barras, los habrán visto en diferentes posiciones, colores, formas, ¿vale? Vamos a ver un poquito todos ellos.
Pero aquí vamos un poquito también a insistir, ¿no? En el que, vale, ahora hemos cogido un papel, lo hemos visualizado y hemos, vamos, podemos hasta incluso tomar decisiones, ¿no? A lo mejor en base a esa visualización. Esta es justo una noticia para que vean ustedes todavía lo arcaico que es el sistema de, digamos, de representación de algunos medios, pero igualmente cómo hace falta que exista una buena representación. Esta es, como decía, un mega informe, ¿no? En teoría súper importante del Instituto Nacional de Estadística. Vale, yo voy a abrir la noticia para que vean, bueno, al final, cuánto, miren, este es el resultado, ¿no? Pues nos daban aquí, como decíamos, una tabla, un montón de datos, pero tú dices, ¿y de todo esto qué me quedo yo? ¿Con qué me quedo? Ah, mira, a lo mejor aquí ya nos estuvo hablando antes, ¿no? De este tipo de gráficos. A lo mejor aquí ya empiezo a ver algo un poquito más, no es lo mismo lo que nos puede explicar esta gráfica a mirar una tabla y no poder descifrarlo. Siempre necesitamos esa, incluso de hecho voy a abrirles la página para que vean cómo además se divierte el Instituto Nacional, ¿no? Que ha hecho su gráfico de línea animado, ¿no? ¿Es importante la visualización? Sí, seguro que sí. Incluso se nota, ¿no? Se ve que le ponen y se intenta, ¿no? Que no falte. Porque igualmente se puede redactar en un párrafo, se puede los resultados, ¿no? Pero hay que visualizarlos igual. Hablan igual o mejor, ¿no? Que esa tabla. Pero, ¿qué es lo que estamos visualizando, no? Yo antes de empezar, pues, digamos, con la parte gráfica, quería darle su espacio a dos palabras muy nombradas e importantes en el mundo del Big Data, que son los KPI, que hasta incluso en el marketing, ¿no? Son súper importantes. Todos los días, como decir, vamos a tomar un café, o qué KPI estás diciendo, ¿no? ¿No? Es una palabra que no puede faltar. ¿Y qué son? Pues mira, al final son esos valores que tú decides que en tu negocio pues te van a guiar o van a seguir o te van a empujar a hacer tomar unas decisiones u otras, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Tenemos un cuadro de mando donde han decidido que los valores importantes de este negocio pues son estos 6 de aquí. Incluso se están representando, se están siguiendo. Aquí vemos, ¿no? Como pues se ve que pues 15K ha subido, 10K ha bajado, en 721 pues mira, sí, la flechita te estaba indicando que está bajando. Hay distintos, aquí tenemos ya distintos tipos de gráficas, ¿no? Porque a lo mejor los números así de por sí no dicen mucho, pero aquí vemos desde un diagrama, ¿no? Una visualización en barras, una en círculo en anilla, una de línea. Estos son los KPIs, ¿no? Que al final son importantes. Y al final, pero esos datos ¿para qué están ahí? ¿Por qué los visualizamos? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué espero yo de esos datos? ¿Hay un patrón? ¿Hay un patrón? ¿En qué contexto están? ¿Pasa lo mismo si lo llevo a otro contexto? Bueno, pues al fin y al cabo, otra de las palabras que yo quería darle su espacio hoy era los insights, ¿no? Y si tuviéramos que describirlas en español diría perspectiva, pero al final es esa revelación, ¿no? Gracias al conocimiento. Antes Jason nos enseñó una pirámide, donde al final había un vértice arriba que era amarillo, y todo se resumía en conocimiento, ¿no? Pues ese conocimiento de nosotros estamos obteniendo, esa visualización de los datos, ¿en qué se van a resumir? Pues seguramente en un output, en una decisión. De hecho, vamos a ver aquí el ciclo de vida un poco, ¿no? De, si empezáramos por ese 80% que ya se comentaba, ¿no? Del dataset, luego pasáramos a la fase de la visualización de los datos y a analizarlos e interpretarlos, vamos a llegar a esos insights, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Pues es como el punto de partida, ¿no? De 0 a 100, pues otra vez el 0. Y es iterativo, ¿no? Y son ciclos cortos. No, digamos que no es como cuando vamos a construir un edificio, que el edificio está acabado cuando está acabado, ¿no? Del todo, el 100%.
Aquí tenemos un ciclo corto, interactivo, en el que, bueno, pues incluso hasta por fases, puedes ir desde lo más pequeño a lo más global, pero este es un poco el ciclo, digamos. ¿Vale? Jason antes también estaba hablando de lo importante que eran los datos, que a veces no tienes esos datos, que los tienes que generar. Hablo de las APIs. Pues yo lo que voy a compartirles antes incluso de pasar a las visualizaciones, oye, ¿dónde podemos encontrar esos conjuntos de datos? Bueno, pues que sepan que hay muchísimas plataformas. Ahora la nueva sociedad digital es una nueva sociedad más colaborativa, más digital, con lo cual se resume también pues, en portales, ¿vale? Donde pues ya sea la misma comunidad o los estados o las regiones comparten esos datos para que esos datos puedan contribuir a la mejora de cualquier campo de investigación, innovación, con lo que sea. Incluso a veces solo información, ¿no? Con todo el tema del COVID, ¿quién no ha visto todavía un mapa del COVID, ¿no? Era lo primero que veíamos, un mapa. Después veremos algunos, ¿no? En la región de Canarias. Bueno, pues como les dijimos que le vamos a facilitar esta presentación, pues aquí simplemente vamos a entrar y salir para que vean un poquito cómo funcionan estos portales y cuáles tenemos. Este es uno justo de la región canaria. Jason antes habló de formatos, ¿no? A veces nos podemos encontrar una tabla, a veces nos podemos encontrar un JSON, un Excel. Pero lo que no va a fallar es que nos vamos a encontrar al final, pues, conjuntos de datos. Yo acabo de entrar, ¿no? Y entonces aquí podemos ver, pues miren, podemos categorizarlos pues, por temas, por organizaciones, por etiquetas incluso. Y como ven aquí hay pues diferentes formatos. HTML, CSV, de todo un poco. Como decía la compi antes, al final es cuestión también de atreverse y de no tener miedo, porque descargarte este CSV e intentar visualizarlo a través de herramientas, digamos que es cuestión de ponerse, ¿no? Ahora que luego esa lectura que tú hagas, ese punto de datos funcione, es otro tema, ¿no? Pero digamos que está a la mano ya de cualquiera, porque los datos, como vemos, muchos de ellos son públicos. Otra página interesante, por ejemplo, también tenemos la del Instituto Canario de Estadística, que también ofrece un conjunto de datos por temas. En este caso, miren cuántos conjuntos de datos ofrece, 7.553. No pasa nada, esto suele pasar con las páginas oficiales, pero bueno, lo volvemos a cargar. No se abrió el enlace. Vale, pues esto, lo que decía, el lista, pues igualmente, tienen aquí, ¿ven? Incluso nos hemos hecho famosos los canarios, ¿no? Por cómo hemos sido capaces de comunicar el seguimiento del volcán, tanto a través de, por ejemplo, la televisión canaria y sus realidades mixtas, ¿no? Esas producciones virtuales de los volcanes, pues igualmente la información ha sido básica, importante, ¿no? para esa información de lo que estaba sucediendo. Ahora veremos un vídeo, ¿no? Donde, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Incluso hay portales específicos. Este es justo del volcán, donde se muestran pues todas las edificaciones que han sido comidas, ¿no? por la lava. De hecho, hay portales específicos, ¿vale? Justo de La Palma. Y este, por ejemplo, es un vídeo de visualización de todos esos seguimientos que se han estado haciendo sobre el volcán de La Palma, y ese seguimiento que se reducía, pues datos, que, bueno, pues si no fuera por este vídeo yo te podría pasar una tabla, pues eso, de un temblor el día tal, a hora cual, a profundidad tal, y todo un conjunto que al final, como ya le llamaban, enjambre, ¿no? Pues
la estamos viendo, ¿no? Este vídeo se publicó, ¿no? Se compartió en la televisión y bueno, pues agradecieron, ¿no? Este trabajo, que al final hay un montón de gente trabajando detrás en este caso del volcán, que está comunicando de una manera que, como les dije antes, gracias a Dios nos hemos hecho notar los canarios, no porque tengamos una hora menos, ni porque comamos plátanos, sino porque somos buenos en esto. Vale, estoy terminando esta parte, pero no quería acabarla sin decirles que igualmente el gobierno de España también tiene sus propios catálogos de datos, ¿vale? Aquí tenemos el enlace, como mismo estuvimos viendo las otras, están categorizados por temas, sectores, incluso actualizados, porque, por ejemplo, la plataforma de COVID de Canarias se actualiza todos los días a las 2, 3 de la tarde, no más tarde de las 4. Que no son, digamos, conjuntos de datos estáticos, sino que también son dinámicos, ¿no? Se van actualizando. Incluso Europa también tiene su propio portal de datos compartidos, y todo esto se le llama Open Data. Aparte de aquellos oficiales, como hemos visto, pues igualmente hay otro tipo de plataformas, como por ejemplo estas que ven aquí, ¿vale? Donde, por ejemplo, pues este es otro tipo de gráfico, luego lo veremos, de burbuja, con dos haces, ejes, y incluso aquí tenemos hasta una tercera variable, donde pues incluso por dimensiones. ¿Qué tan fácil es a través de este gráfico? Pues bueno, y a través de sus colores, más o menos saber que algo pasa en África totalmente distinto de lo que pasa en América, ¿no? Pues porque aquí tenemos los azules en esta zona de aquí, y en este caso estamos hablando de la tabla de perspectiva de vida, ¿no? Esperanza de vida, y que es totalmente, ¿no?, contraria en cuanto a posición sobre todo América, ¿no? Y sobre todo Estados Unidos. Si nos vamos aquí, en comparación aquí, bueno, pues Somalia respecto a Estados Unidos, no obstante en Estados Unidos diga mucha más gente, pues sabemos que tiene más esperanza de vida. En relación a, sobre todo, pues los ingresos, ¿no? Todos estos factores que vemos aquí. Inflación, recursos económicos por persona. Bueno, que sepan simplemente que los datos se clasifican, ¿vale? Digamos, son mejores o peores esos conjuntos de datos, y que existe una clasificación, como las reseñas del Google, ¿vale? Pero ahora vamos a ver, hemos visto una introducción, ¿no? De, oye, ¿dónde yo puedo recoger esos datos? Pues, ¿son míos? Vale. ¿Que los estoy tratando bien? Vale. ¿Que no? ¿Son públicos? Pues mira, los interpreto. Pero, ¿y cómo los interpreto? Con los tipos de visualización que hay, que son muchísimos. Yo voy a abrir esta guía porque es maravillosa, en comparación con 20 diapositivas que les podría hacer, pues además les compartimos el enlace, donde pueden ver pues gráficos que son muy sencillos de leer, ¿no? Que estamos acostumbrados de toda la vida, ¿no? De verlos en Excel, en un PowerPoint, ¿no? Como pueden ser pues quizás los gráficos de barras, los gráficos, por ejemplo, un gráfico de Gantt. Vamos a abrirlo. Por aquí sabemos que no es nuevo para muchos de ustedes, ¿no? Vale, en esta página que les compartimos, pues pueden ver desde en qué caso usar este tipo de gráfico, ¿vale? Porque es difícil a veces decidirse por uno u otro. Es verdad que ya la misma morfología de los datos te va a indicar
cómo poder visualizarlos, pero a veces hay que elegir cómo visualizarlos, sobre todo cuando hay tipologías parecidas. Por ejemplo, aquí pues tenemos gráficos parecidos, sea el gráfico de Gantt, que el gráfico de Banach, pues digamos que son parecidos. ¿Cuándo uso uno, cuándo uso otro? Pues a veces es cuestión del público que lo vaya a interpretar, si es más técnico, si es más técnico, si es más fácil de entender, menos fácil de entender. Voy a volver a abrir, porque así hacemos un barrido, ¿vale? Entonces, de los más típicos, digamos, que vemos día a día, pues tenemos los gráficos de barras, que igualmente pues los podemos ver, como decíamos antes, ¿no? Los gráficos de barras lo que hace es comparar. Con los datos, muchas veces, también lo mencionó antes Yaisa, podemos hacer varias cosas, ¿no? Podemos ver su historia, ¿no? Cómo esa variable pues, ha cambiado con una, por ejemplo, una línea del tiempo, o podemos compararlos, podemos relacionarlos, ¿no? Ya se estaba hablando antes de los grafos. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer con los datos y de la forma de los datos, pues elegiremos un gráfico, un tipo de gráfico, un tipo de u otro. Pero en este caso, ¿por qué elegir un gráfico de barras horizontales y por qué elegir uno de barras verticales? Pues eso ya es, digamos que van a existir una serie de factores que después ya habría que decidir por qué es mejor uno que otro. Otro tipo de gráficos muy conocidos, pues el de burbujas, que ya lo vimos ahora, ¿no? Este lo que tiene de interesante es que pues, consigue comparar, ¿no? Tres variables en dos ejes y en su área. Por eso veíamos antes en la esperanza de vida de Somalia, que tenía un círculo muy chiquitito en comparación a Estados Unidos, pues podíamos ya notar sobre todo que la diferencia no solo era de esperanza de vida, sino también en su área, que en el caso sería pues de habitantes, ¿no? de un país u otro. Por ejemplo, ¿por qué elegir un gráfico de donut y no elegir uno de tarta? A ver si alguien se anima a hablar. No pasa nada, no vamos a suspender. Por gusto, por necesidad, ¿se han visto alguna vez en la tesitura de decir, oye, pues mira, prefiero... O mira, es que el PowerPoint el Excel no me hace el gráfico de donut, pero a mí me gusta más, ¿no? Hay tantas variables del por qué usar uno u otro, pero al final, digamos que lo interesante es que funcione el gráfico. Entonces, ¿es más legible o menos legible? Pues depende. Por ejemplo, yo he leído desde gente que desaconseja el uso de la gráfica en donut respecto a la de tarta, pero es verdad que una de donut te permite incrustarla junto con otra y hacer encima comparar un conjunto de datos junto con otros, ¿no? Siendo concéntricos ambos. Entonces, sí y no. Y hablamos de este, ¿no? Aquí podemos comparar varios, ¿no? Sectorizar varios datos, compararlos. Entonces, como decía, depende. ¿Que son más fáciles? Bueno, sí. Vale. Aquí hay alguien en el chat que dijo, exacto, que represente mejor los datos y los resultados. Exacto, sí. Vale. Bueno, para no detenerme mucho en esta parte, porque al final son maneras, ¿no? De gráficos en este caso. Ya hemos visto de barras, el de burbujas, el de tarta, de donut, el gráfico de Gantt. Este es el que vimos antes, ¿vale? El diagrama. Este de aquí. Gráfico de barras apiladas. ¿Vale? Hay muchísimas maneras. Ahora, ¿tenemos las herramientas para visualizarlo? Pues mira, sí y no. Ahora las veremos.
Pero estábamos viendo los gráficos, como estábamos diciendo, hay muchas formas de representarlos, pero también de relacionarlos, ¿no? Como decíamos, se pueden hacer desde ranking hasta distribuirlos, compararlos, relacionarlos. No solo podemos hablar de números, ¿no? Hasta ahora hemos estado viendo más que nada cantidades. Pero ¿qué pasa con los textos? Pues mira, los textos también existen subvisualizaciones. En este caso, si tuviéramos un listado de palabras, ¿no? Y sus frecuencias, las podríamos incluso hasta visualizar a través de colores, tamaños, y hay herramientas online que lo hacen ya. Por ejemplo, aquí les compartimos una, donde ustedes pueden insertar la tabla de palabras y crear las formas. Incluso pueden hasta cambiar los colores y las formas. Aquí tenemos un ejemplo. Pero en este enlace que les facilitaremos con la página web, si luego hay tiempo las probamos, ¿vale? Pero por si acaso, seguimos. Vale, hemos visto maneras de visualizar a través de gráficos, a través de nubes de palabras, y ahora, y que son, digamos, un poquito también más estáticos, ¿no? Los hacemos y hasta que no vuelvan a cambiar los datos, pues no los volvemos a hacer, ¿no? ¿Qué pasa con otro tipo, como vimos antes, ¿no? Esos datos, esos conjuntos de datos que están un poco más vivos? Bueno, por aquí lo pongo, ¿no? Que los podemos gestionar a través de cuadros de mando. Se visualizan, como quien dice, un poco automáticamente, ¿vale? Y hay herramientas que visualizan automáticamente tu conjunto de datos. Luego vamos a proponerles algunas herramientas. Yo estoy abriendo la herramienta del COVID de Canarias. Se está cargando. No sé si ustedes recuerdan, hace un par de meses, gracias a Dios, ya nos sigue pasando, que los periódicos nos decían, ayer hubieron 150 positivos, y subimos, y seguimos subiendo. Bueno, pues en Canarias 7, la provincia que fuera. Seguramente venía aquí, luego venía aquí al diario, ¿vale? Y esto quiere decir casos diarios, y ven, pues digamos que por aquí estamos hablando de julio, fue el peor pico, ¿no? Que hubo de casos diarios en verano. Empezó pues en junio, y siguió y empezó a bajar, y bueno, allí hubo un sustillo, pero digamos que se está manteniendo, pero está subiendo un poco. ¿Que la información está a mano de todo el mundo? Sí, pero que al final a lo mejor te enteras por el periódico también. Bueno, pero es una cultura que digamos que está cambiando, la de abrir los datos, visualizarlos para la población, y este es un ejemplo de ello, ¿no? De que al final pues tú también podías verlo. ¿Qué tiene interesante? Pues eso, que son datos que son interactivos, que tú puedes interactuar con las bases, ¿no? Mira, yo aquí me he ido activo, ¿vale? Y estoy viendo, en Canarias ahora hay 1.359 datos, casos activos, ¿vale? Pero me dice y no me dice mucho, porque yo vivo en Gran Canaria. Bueno, pues me voy aquí a Isla, pico Gran Canaria, y ahora me han cambiado todos los datos, porque lo vi aquí que se actualizó. Voy a activo, y digo, uff, espérate, que es verdad la noticia que leí el otro día, que la mitad de los casos están en Gran Canaria. Uf, voy a tener cuidadito cuando me vaya por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden ver que además aquí se están usando todo tipo de visualizaciones. Incluso hasta por mapas. Vale, si yo me voy aquí abajo al mapa de casos positivos, ¿ves? Como explicaba Yaisa, que antes que los datos también se pueden geolocalizar, incluso aquí pues dimensionar en base a cada municipio. Aquí podemos ver cuáles son los municipios con más casos, gracias a que se está visualizando a través de una mancha pues la cantidad de casos activos. Por ejemplo, aquí se nota bastante, ¿no? En La Gomera o en Valverde, en el Hierro. Estos son cuadros de mando. Estas son infografías que, digamos, son muchísimo más interesantes hasta que un cuadro de mando, que al final, bueno, antes lo decíamos, ¿no? KPI, Insight, vale.
Una infografía incluso va un poquito más allá. Es como si nos contara una historia, un cuento. Es como si estuvieran ligando con nosotros. Los datos están ligando con nosotros, ¿vale? Pero tiene ese factor también manual, un poquito más manual, más de diseño. Luego les enseñaré herramientas para realizar infografías. Pero, ¿qué diferencia hay, no? Entre una infografía así, sencillita, a una cosa así, ¿vale? Ya nos estamos acercando a la parte que yo les quería también profundizar un poquito más como diseñadora gráfica y darles esos truquitos, ¿vale? Para que esos datos, una vez ya estén, digamos, visualizados con distintas herramientas, pues seamos capaces incluso hasta de dejarlos de manera, digo, dejarlos listos para que se vayan a ligar. Y entonces, hablando de herramientas para la visualización, obviamente aquí hay personas que, porque algunos los conozco, que sé que por ejemplo han usado o usan Tableau, que es una herramienta de visualización de datos. Millones de tutoriales hay en internet, así que como decía antes, al final las herramientas están ahí, pero lo importante son seguramente ese 80% que son los datos. Y luego también al final, como yo los voy a vender, porque a lo mejor, como decíamos, nos interesa pues, publicarlo, pues engolosinar a mis inversores o justificar en las juntas directivas qué es lo que se ha estado haciendo en la empresa durante el año 2021. Power BI también está, digamos que, bueno, yo les estoy proponiendo seguramente, no es lo que a mí me gusta hacer, a mí me gusta proponer siempre herramientas gratuitas, que es lo que haré al final, ¿vale? Pero obviamente si estamos hablando de una gran cantidad de datos y se necesita un software serio, en el sentido de que no puede ser un Excel de toda la vida y obviamente son de pago, ¿no? Como el diseñador tiene que pagarse el paquete Adobe, pues ahí en este caso los científicos de datos pues necesitan sus herramientas específicas. Y el Power BI también es otra de pago. Entre comillas, es gratuita, no, pero es barata porque cualquier persona que tenga un plan de Microsoft 365 que vale unos 30 euros al año, pues ya puede acceder al Power BI. Yo, por ejemplo, aquí accedí al mío, ¿no? Porque tengo el Microsoft. También lo que les cuento, tutoriales hay millones, es cuestión de intentarlo. Esta se usa mucho en comunicación, yo la he visto en muchos periódicos online, que son, esta ya es gratuita, digamos, hasta un cierto punto, ¿vale? Que es un freemium, te deja visualizar hasta un cierto punto. Se usa mucho, yo la he visto mucho sobre todo en mapas de artículos de periódicos famosos. Esta también es otra manera de visualizar datos y es a través de tecnologías web, ¿no? Hemos visto como a través de software, como Tableau, Power BI, se puede visualizar datos a través de páginas web, pero incluso esta a través de tecnología. Aquí, como antes les adelantó Yaisa, dijo, oye, Mónica les va a enseñar cómo pueden transformar un Excel a JSON. Pues aquí hay una herramienta muy sencilla que voy a usarla para que vean cómo se puede hacer. Pues elijo mi archivo. En este caso me descargué de la página de datos libres de Canarias. Pues me descargué todos los alojamientos de Canarias de 2020. Lo abro y le digo, oye, transfórmamelo a, vale, en este caso quiero un JSON, pero ven aquí que de verdad, mientras sea algo lógico, lo puedo transformar a otro tipo de datos y le doy a convertir. Vale, yo ya tengo entonces un archivo descargable transformado en JSON. ¿Qué pasa? Pues que me puedo ir ya luego a opciones como esta, como por ejemplo la voy a abrir para que vean la página de D3, ¿vale? JS, y es que pues ya me propone diferentes visualizaciones a través de JavaScript y lo único que tenemos que hacer luego es pues manipular esa, ven qué bonito, ¿no? Al final hasta te dan ganas de jugar con los datos, ¿no?
me está pidiendo ser amigos en Instagram. Y le voy a dar que sí, ¿no? Mira, Steven, incluso es brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo aprovecharme de estas plataformas? Pues con un poquito de código, porque al final voy a abrir otra para que vean. Está un poquito larga. Este mapa. Este mapa se está visualizando, digamos que tiene como una base, que es el mapa, y tiene una serie de datos. Pues ellos lo que hacen es que te comparten el código, ¿vale? El código JavaScript, y tú lo único que tienes que hacer es, pues, insertar tus datos. Voy a abrir otro, a ver si... Aquí. Para que vean el código fuente de alguna de estas visualizaciones que aquí se vio. Bueno, aquí ven, ¿no? Que tenemos una visualización de datos y, ¿vale? El cacharreo, ¿vale? Yo le digo cacharreo con respeto, pero quien sabe de código seguramente sabe aquí, pues, meter mano y visualizar sus propios datos aprovechando de este tipo ya de estructura. Y bueno, para pasar a visualizaciones un poquito más, ¿no? Herramientas un poquito más tradicionales, tenemos las hojas de cálculo como las de Excel. Y ya yo quería pasar a algunas un poquito ya más sencillas de usar, pero como decía, para un informe final, mucho más fácil de realizar, ¿no? Más gratis, más barato. Miren, yo por ejemplo les puedo proporcionar, ¿no? Los enlaces a estas plataformas como Infogram, que son interactivas. Ahora incluso entraré, ¿no? Y trasteamos un poquito, pero me gustaría terminar la presentación para, por si hay preguntas, poder resolverlas y luego entramos en las herramientas si quieren y ven cómo funciona. Canva. Canva tiene millones de plantillas para, sobre todo, hacer infografías. De hecho, lo tienen aquí, ¿no? Aquí tenemos son plantillas sobre todo, y ustedes lo único que tienen que hacer es cambiar, pues, los colores, algunos iconos, los valores. Obviamente son plantillas, con lo cual ya están determinadas, y si tienen que hacer grandes cambios, quizás ya no les valga la pena cambiar demasiado una plantilla, sino hacerla desde cero, o incluso hacerla a través de otros programas, ¿vale? Geniali es otra herramienta de presentaciones que también tiene su apartado para gráficos, ¿vale? De representación de datos, tiene sus tablas. Antes vimos una tabla, ¿no? De hecho, la voy a abrir para que vean. Que al final, pues, oye, pues esta manera en la que el gráfico se cargó, se animó, esta, ¿no? Interacción que tiene, que me pongo, me da los valores, oye, pues esto a lo mejor me hace ganar más en una presentación que no la tabla anterior, ¿no? Esta de aquí, que casi que, digamos, entre comillas, poco dice. Y vamos a la parte ya de comunicación, tips comunicativos. Seguramente habrán cosas que ustedes dicen, esto es de diseño, esto es para los diseñadores. Y al final todos nos vemos todos los días haciendo, pues, gráficos, informes, en Word, en PowerPoint, en lo que sea, ¿no? Incluso a veces hasta en Word. Bueno, pues los tips que yo quería compartir con ustedes, sobre todo como diseñadora, pues son varios, pero primero quería interactuar un poquito con ustedes, ya que están un poquito tímidos, a ver si se animan a sacar el móvil y a digitalizar, escribir menti.com, a meter este código de aquí y a responder. Y verán cómo vamos a crear todos juntos una nube de palabras. Vamos a visualizar todos estos datos que van a empezar a llegar. Entonces,
Yo lo voy a hacer también. Menti.com. Nos va a pedir un código, entonces ponemos este código que está aquí arriba, 2526. ...8950... y entramos. Voy a comprobar que esté el play puesto. Sí. Elementos importantes para la visualización. ¿Qué creen ustedes, sobre todo sabiendo que vamos a hablar de diseño? ¿Qué es importante para la visualización de datos? Bueno, yo creo que alguien hablaba de colores, ¿no? Si alguien puso azul, verde, yo creo que está pensando en colores. Vamos a poner aquí, wow, colores. Vale, wow, sí, sí. Bueno, voy a ir leyendo de lo que van llegando. Mira, la organización, el orden, que sea objetivo, que sea atractivo, que sean dinámicos, que sean datos, conocer al usuario, sí. Las formas, la claridad, el tamaño también súper importante, el color súper importante también, información, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que voy a informar con ese gráfico, ¿no? Porque al final, si no estoy diciendo nada, a mí me gusta mucho una frase que usó Yaisa antes, y es que no, de los datos, si entra, no lo usó aquí en la charla, pero hablando antes con ella me dijo, al final, con los datos, si entra basura, sale basura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a contar con esos datos? Lo puedo hacer bonito, pero si los datos no cuentan nada, entonces, ¿qué es lo que voy a informar? Gracias por la colaboración, esa fue la respuesta. Vemos que estaban despiertos. Vale. Bueno, pues una primera parte que tiene mucho que ver con muchas palabras que ustedes ya han usado, es la de la composición, ¿vale? Elementos, los elementos, al final tenemos gráficos, tenemos nube de palabras, lo que sea, pero son elementos, y si esos elementos no están ordenados, no están, por ejemplo, alineados, nos va a dar una sensación de descontrol, ¿no? De lo que estamos viendo. El cerebro en sí tiene una manera de visualizar los datos, de visualizar las formas. Y es una teoría muy antigua que se llama Gestalt, que seguramente más de uno habrá oído hablar alguna vez. Y todo eso tiene que ver con estos 4 elementos que estamos viendo. Uno, que los elementos estén organizados, alineados, bien colocados. 2, que esos elementos no peleen entre ellos, siempre habrá algo que resalte respecto a lo demás, un dato, una forma, lo que sea, que resalte respecto a lo demás. También tienen que estar bien proporcionados, como vimos antes, Somalia tenía un área, un color, que respecto al de Estados Unidos, pues obviamente tenía una proporción, pues porque el dato tenía una información y tenía que estar representada, pues proporcionada, una respecto a la otra. Y luego también el tema del contraste, y ahí va muy importante, palabras que ustedes ya han usado, como el tamaño, el color. Vale, no es lo mismo ver una infografía así, de este tipo, que sí, que bueno, me puede gustar más o menos, pero tenemos los elementos que están alineados, tenemos formas que se repiten, pero no es por casualidad, ¿no? Pero están
Unas tienen más énfasis que otras porque tienen que resaltar respecto a otras. El tamaño del 60% no es por casualidad más grande que el título, sino es porque al final yo lo que necesito es ver antes los porcentajes. Entonces el color también me ayuda, el tamaño, están todos los elementos alineados. El hecho de que aquí haya un símbolo de mujer y no esté aquí, tiene un porqué, ¿no? Entonces están todos agrupados, como tienen que estar agrupados, ordenados. No es lo mismo esta infografía que esta otra, ¿no? Como decíamos, oye, casi que molesta. Este ver no se ve casi tanto como este de aquí. Esto está desalineado y porque este es marrón y porque este es azul, ¿no? Y muchas veces nos vemos visualizaciones que pues nos despistan de lo que tenemos que ver, que es esa información que nos tiene que transmitir, esa visualización, porque nos despistan. Otra cosa que sería otro factor importante a cuidar es el de la visibilidad. Por ejemplo, puede ser desde los textos muy pequeños a los gráficos, ¿no? Al final tú quieres transmitir un valor, sí. A lo mejor estamos usando un anillo de dónde, ¿vale? Y sí, los colores me ayudan, puedo tener una leyenda, pero si esa leyenda no está escrita con el tamaño adecuado, o no es visible porque no es grande, o incluso como en este caso, me cuesta leerlo, porque, por ejemplo, aquí lo dice claro, el blanco, sobre todo párrafo, sobre condensado, ¿no? Que es este tipo de texto, molesta mucho, es poco legible. Perdón, voy a cerrar el micro que se abrió por ya. Perdón. Vale, lo mismo lo que les decía, ¿no? La visibilidad, ese texto blanco sobre fondo negro es menos visible que el texto negro sobre fondo blanco. Si no queremos desconectar, es lo que tenemos que tener cuidado. Y luego la coherencia del color, ¿vale? Antes lo vimos. ¿Por qué esto está amarillo y esto está marrón, pero esto está verde y esto está azul? Nos va a despistar. Entonces tenemos que ser organizados, ¿vale? Con el tema de los colores en sí. Y más vale poco, como decía un arquitecto famoso, Mies van der Rohe, menos es más. El minimalismo, el famoso minimalismo. Mientras más sencillo, más se va a entender. Pues yo les quería compartir algunas herramientas para aquellos más creativos y que aquellos que quieran crearse sus propias paletas de colores. Hay montones de herramientas, por ejemplo, una muy famosa y gratuita de Adobe es esta, de color Adobe, en el que ustedes pueden poner un color que a ustedes les guste mucho. Está cargando, perdón. Voy a ir cerrando. Vale, ustedes pueden crear un color, incluso decidirlo aquí, ¿no? Este de aquí, pues mira, lo pueden ir moviendo y aquí se van generando los códigos de los colores. Y estas son paletas, digamos, que están bien hechas, porque hay una teoría del color y los colores se combinan entre ellos de una cierta manera. Y si no te gusta esta combinación, no pasa nada. Aquí a mano izquierda tienes todo el abanico de la teoría del color. Tienes los monocromáticos, tienes las triadas, los complementarios. Aquí tienes hasta para los chiquillos cuando están estudiando en el cole los colores, pues la pueden usar, ¿vale? Es una herramienta muy sencilla de usar. Incluso la parte de extraer temas les permite, a partir de una imagen, en este caso una nube de palabras, por ejemplo, extraer los colores de una imagen misma. Y ustedes se pueden crear a partir de una fotografía sus propias paletas. Y lo digo porque a lo mejor las empresas ya tienen sus propios colores, sus propias imágenes, pues ustedes meten aquí, pues no sé qué, el logo de la empresa y de aquí sacan los colores para los grafitos. Aquí tienen muchas más, pero la primera es la que acabamos de ver y con esa pues ya tenemos. Vale, este es un ejemplo de lo que acabamos de hacer.
Yo espero que les esté doliendo mucho los ojos, simplemente era para decirles que tengan cuidado con los colores, porque esto duele, esos colores chillones, entre ellos ese contraste, al final pues, voy a quitar la diapositiva porque me está doliendo, ¿vale? Era la intención, ¿no? Y ya por último, para terminar, quería animarles, pues eso, como antes dijimos, que la infografía era, ¿no? Que ese intento de que los datos pues ligaran con nosotros, pues hacer hincapié incluso a través del concepto del storytelling. Storytelling es contar una historia. Storytelling se usa muchísimo en publicidad y se usa pues para para despertar las emociones, ¿no? Así es como tú te paras para ver una publicidad, como tú te echas a llorar con un anuncio, porque te están contando una historia. Se ha hecho muchísimo con el COVID, ¿no? Esos vídeos en los que pues le traían al abuelito una caja de regalo y dentro tenía una mascarilla, ¿no? Como diciendo, mira, no te reúnas con tu familia ahora y menos con tus abuelos porque le vas a pegar el COVID y se van a morir, ¿no? Eso es un storytelling, ¿no? Contar una historia. Y bueno, con los datos lo pueden hacer incluso para los más y las más aventuradas. Pues miren, otra manera de contar datos es esta, a través de vídeos, ¿no? Un vídeo de este tipo cuenta muchísimo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, desde el 2005, cómo han ido variando las redes sociales. Yo lo he visto también, ¿no? Con las marcas, como a lo mejor Windows, Apple y todas estas, ¿no? Han ido ganando y perdiendo terreno en el mercado. Pues lo mismo, estos son otro tipo de visualizaciones muy, muy interesantes. También son costosas de hacer, obviamente, porque aquí ya es un componente un poquito más complicado que aquel de Infogram que yo les enseñé ahora, ¿no? Que es una página donde tú entras, retocas las tablas y al final las exportas. De hecho, ahora voy a entrar en un momento. ¿Vale? Y bueno, voy a entrar, ¿vale? Voy a entrar en la herramienta porque la verdad es que quiero aprovechar y así ustedes ven que son, bueno, son herramientas fáciles de usar. Obviamente no me atrevo a entrar en Tableau, en Power BI, pero sí les invito a ver los tutoriales que están juntos y bueno, hay cursos maravillosos. También tengo que decirles que la EOI junto con otras entidades han subvencionado cursos brutales de visualización de datos o subvencionado las matrículas. Son cursos de miles de euros y la matrícula puede costar 300 y pocos euros. O máster, como por ejemplo el que Yaisa estudió de la Universidad Oberta de Cataluña, reconocida, que obviamente están 2 años estudiando, pero bueno, dentro de ahí también tienes materias de visualización de datos y aprendes a usar programas complejos como los que vimos antes, ¿no? Pero voy a abrir las herramientas más facilitas. Obviamente la gestión de los datos de esta plataforma no es la misma que la de Tableau, Power BI. Bueno, como siempre les van a pedir pues hacer una cuenta freemium que se accedan con una cuenta Gmail y van a tener un límite de uso de esa herramienta porque hace freemium. Pero bueno, para lo mejor lo que ustedes quieran hacer, que pueda ser una presentación, un gráfico, pues pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay muchísimas plantillas. Imagínense que yo ya elegí la plantilla que a mí me gustaba y voy a hacer una infografía. Voy a cambiar, como les dije antes, ¿no? Los datos de esta infografía y ya lo tengo hecho. ¿Cómo lo hago? Pues miren, aquí tenemos un panel de datos donde pues ya pueden ir cambiando los, no sé, ¿vale? Y ya me cambió, es interactivo, ¿no? Ya vieron que ya me visualizó el dato que yo acabo de cambiar. También puedo cambiar esta tabla, ¿no? Y puedo ir cambiando, obviamente este dato ahora es un poquito complicado para mí cambiarlo, pero a ver aquí.
esta de aquí. Ven que ya son varios tipos, ¿no? Aquí tenemos la de línea que vimos antes, incluso son hasta interactivos en el sentido de que me pongo encima y me dice el color. Vale, esta. Vamos a ponerle aquí, aunque esté mal hecho lo que voy a hacer, pero para que vean que son interactivos, que van cambiando. ¿Vieron cómo? Incluso después también pueden configurar los colores, ¿vale? Como vimos antes, a lo mejor ustedes sacan los colores empresariales a partir de la marca o ya los tienen en el manual de empresa y empiezan a configurar aquí una infografía que pueden descargar. Incluso aquí pueden ver, ¿no? Qué tipología, por ejemplo, le voy a dar aquí, pues, a un PNG, y le voy a descargar. Me dice, no puedes, pero no pasa nada. Le saco un pantallazo. O, si no, también podemos hacer otra cosa que es incrustarla en presentaciones. Cosa que se puede hacer aquí a través de Share. Para aquí en Embed, copiar el código y ahora abro un momentito el Geniali para que vean cómo el Geniali tiene su propio apartado de datos. Como les digo también, de aquella manera, ¿no? Sencillito, pero para un informe, para una venta de datos que está bien. Sin quitar el valor a, como decíamos, todos estos programas Tableau, Power BI, que obviamente ya eso ya tiene, es a otro nivel, ¿no? Estamos hablando de datos de todos los días, de cosas que ustedes todos los días pueden hacer. Vale, creamos un Geniali nuevo, una presentación, porque tengo que presentar en la junta directiva algo. Un minutito y luego pasamos a las preguntas, ¿vale? Genial es una plataforma, para el que no lo conozca, muy buena, española, es una startup que lo está petando en todo el mundo. Y es gratuita y tiene mucha parte de gamificación, de diseño interactivo, presentaciones interactivas, y lo bueno que tiene es que es online. No tienen que estar descargando archivos, con lo cual ustedes van compartiendo un enlace, que es lo que yo voy a hacer. Les voy a mandar un enlace de esta presentación y esa también. Incluso la podemos hasta actualizar y ustedes no tenemos que mandarle un archivo nuevo, sino se actualizó ya porque está online, es como una página web. Entonces, para mi plantilla, me voy a una página en blanco. Voy a borrar esto, por ejemplo. Aquí en Smart Blocks ya tenemos, como les decía, pues, una parte sencilla, ¿no?, de gestión de datos. Funciona exactamente igual que aquella que acabamos de ver. Ustedes seleccionan el gráfico a cambiar, dándole doble clic, viendo aquí a la parte de gestión de datos, a los datos, y aquí, pues mira, es fácil como poner esto en un 40% y ya se animó. Pueden cambiar los colores y todo. Pero también podemos, como vimos, embeber otras presentaciones externas, como por ejemplo un gráfico de Infogram. Aquí en insertar, en otro, lo pegamos el código y lo insertamos aquí. Obviamente este no es muy bueno para insertar aquí porque es vertical, ¿no? Y se va a ver poquito, ¿vale? Pero ven. Vale, si el formato hubiera sido horizontal se hubiera cargado entero. De hecho, mientras más chiquitito lo haga, mejor se adaptará y más veremos. ¿Vale? Y lo bueno que tiene, pues eso, que es interactivo, que lo cambio en Infogram y lo cambio aquí. Y ya, cuando lo vuelva a visualizar, aquí ya está actualizado. ¿Vale? Bueno,
ahora sí es verdad que vamos a dejarlo aquí, ya está todo, ¿vale? Les mandaremos igualmente en el chat. Nos gustaría que, bueno, si hubiera alguna pregunta, pues nos la hicieran. Yo les estoy compartiendo ahora por el chat, igualmente se lo mandaremos por correo, pero les agradeceríamos que lo rellenaran sobre la marcha. Un cuestionario, ¿vale? Un cuestionario sobre la sesión de hoy, sobre todo sobre la agenda, ¿no? De las semanas, que les invitamos que vayan, vean la agenda y se animen a la mesa redonda que tenemos el miércoles con el ITC, donde van a estar muchísimos expertos y van a hablar sobre Big Data. Y bueno, y si hay alguna pregunta, nos gustaría que aprovecharan ahora para hacerlo. Hola. Pueden abrir los micros, lo que quieran. Hola. ¿Se me escucha bien? Hola. Sí, te oímos. Ah, bueno, me presento, Sergio me llamo, Sergio Yo Montañez. no oigo a... Oye, Pilar, ¿estás por aquí? Yo soy de Vale. Buenos Aires, Bueno, Argentina. pues vemos que no hay preguntas. ¿Sí? Perdón, si también por la tenemos, yo sí te oigo, pero no, pero dime. Hola. Hola Sergio, sí. Ah, está, perdón, porque justo estoy en el patio de mi casa, estaba saliendo mi hermano iba a salir con el auto. Quería decirle que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme participar. Desde acá de Buenos Aires, para mí, participar de este evento con ustedes me parece maravilloso. Todo lo que dieron, que expusieron hoy, la verdad que me ayudó muchísimo, me abrió un campo de visión que creo que hasta hoy no lo tenía. Y no había timidez, no sé por los demás participantes, por parte mía, era una cuestión de esperar el momento adecuado. Dije, no voy a cortar, digamos, la presentación, voy a esperar hasta el final y bueno, voy a decir. Preguntas por ahí no, con respecto a la presentación, no, fue bastante claro, más o menos entiendo algunas cosas que se fue presentando. Lo que sí te puedo decir es a todos los expositores es que, no, impresionante, me ayudó muchísimo y nada, estoy muy interesado en seguir participando ahora en la mesa redonda y bueno, nada más. Muy Eso. bien. Para decirles que los felicito por la presentación, muy profesionales y bueno, nada, estoy orgulloso de haber participado hoy. Muchas gracias Sergio. Si quieres seguimos en contacto también por el LinkedIn, cualquier cosa que necesites, cuentas con las dos, pero y que también con las instituciones que han organizado el evento y lo que necesites. Y nos vemos el miércoles. Bueno, muchísimas gracias. Les mandaremos el correo con el material y con el enlace de inscripción a la mesa redonda del miércoles. Sí, ya lo descargué ahí el cuestionario y ya automáticamente, ni bien terminamos, lo estoy contestando. Ah, mira, aquí hay una consulta, gracias. Aquí hay una consulta escrita. Vale, una la respondieron recién, muy bien. Muy bien, Martín. Ah, por la grabación del evento sí, está grabado. Intentaremos que lo suban en la página del Instituto Tecnológico de Canarias o del ACSISI, y si no, lo compartiremos por alguna vía, esperamos por la página web a lo mejor del clúster. También eso cuando pase, cuando suceda, a los asistentes les avisaremos, pero mientras tanto les compartiremos el material. Ah, sí, Martín, cursos de visualización de datos, hay uno de la EOI que me han hablado muy bien de él, y bueno, Yaisa por su parte seguramente te podría recomendar algo un poco más extenso, ¿no? Que puede ser ya un máster o no sé, Yaisa. Sí, como comentaba Mónica, no sé, ¿eres de Gran Canaria, Martín? Martín, ¿verdad? Bueno, hay cursos que son específicos de visualización de datos, como comentó Mónica, por ejemplo, de la EOI. Además son cursos que están subvencionados, así que tienen un coste muy pequeñito. Luego, como también dijo, hay programas de máster que dentro tienen asignaturas de visualización de datos, pero luego también hay plataformas que incluso tienen cursos muy baratos
o incluso gratuitos, como por ejemplo Coursera, edX, todas estas plataformas que dan cursos de Oxford y demás, están muy bien, y además luego te dan un certificado al final. Suelen ser gratuitos y a lo mejor si pagas pues son unos 40, 60 euros y tienen sus distintos niveles y te vas acreditando pues de esa materia. Y los recomiendo también, un poco así lo que de manera online. Bueno, también Kaggle, sí, es la plataforma de Kaggle. Así que esas son las distintas opciones que yo recomiendo. Sí, les acabo de compartir, hice una búsqueda rápida, ¿vale? Para que si no conocen la entidad, la EOI, y justamente uno de los cursos que ellos ofertan, obviamente ahí verás un precio de 1.200 euros, pero como dijo Yaisa, si están subvencionados a lo mejor por 100, 150, 120 euros, pueden acceder al curso. ¿Vale? Perfecto, Pues, gracias. Perdón, nada. estaba complicado sacar el micrófono. Gracias. Gracias a ustedes por Positivo de mi haber... estado. Gracias, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por haber aguantado 2 horitas, que sabemos que igualmente cuesta. Y bueno, esperemos eso, verlos el miércoles y les mandaremos en breve el correo con el material. Un abrazo fuerte.